Bueno, Leire, bienvenida. Estamos en Canal, en esta ocasión en el frontenis, en el descubierto que tenemos aquí al lado del cubierto. Y como veis, tenemos a Leire Barona, que está primera del ranking de infantil femenino de frontenis olímpico y también compartido con Lucía Moro el de cadete femenino. Y nada, simplemente unas preguntitas, Leire. ¿Qué tal? Primero que nada, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes para el torneo? Bien, por ahora bien. Acabo de salir de que he estado mala estos días, pero me veo bien. He estado entrenando y por ahora estoy bien. Vale. Bueno, en realidad lo que nos toca a todos en estas épocas, algún constipaete y alguna cosa así, pero bien, ¿no? Ninguna lesión importante. No, por ahora ninguna lesión importante. Vale, pues perfecto. tocamos madera. Te hago las preguntas igual. Entre pala y frontenis, si tuvieras que elegir, ¿hay alguna preferida de las dos, de las modalidades? Pues pala por ahora no he jugado con ella. No estás por jugando. Eso elegí frontenis, pero tendré que jugar a pala algún día y ahí es cuando podría empezar a elegir. Vale, perfecto. Y dentro del frontenis, que es lo que realmente practicas, ¿algún golpe que te guste especialmente? ¿Porque te sale mejor? ¿Porque te gusta más? ¿Porque es más efectivo? Especialmente no, en concreto no, sino un poco de todo, sobre todo el jugarme la bola, sea rebanada, sea mate, me gusta mucho, no tengo preferencia. Vale, perfecto. Entonces jugadas de mate, jugadas para finalizar el punto indiferentemente. Vale, perfecto. Primera del ranking, como estábamos diciendo, último Open puntuable para el máster, para entrar en el máster, y primera, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves Canals? Pues, ¿Podemos acabar ahí como primera? sí, yo creo que sí que tengo posibilidades, o sea, todo puede pasar como en cualquier torneo, pero tengo como más confianza también porque ya he jugado en estos frontones y yo me veo con confianza, la verdad. Vale, y para no marearte mucho más, que sabemos que estás ahora mismo pensando más en el frontenis, en practicarlo que en hablar en las entrevistas, algo que un sueño, como preguntamos muchas veces a los deportistas que tienen un sueño para el día de mañana, ¿qué conseguir? Sueña un poco, aunque sea lejos. Pues para soñar así de lejos, como siempre digo, sueño con un europeo, un mundial, y ese es como mi sueño, sobre todo el mundial es como el gran sueño de todos los que juegan a frontenis. Vale, perfecto. Entonces, como nos ha dicho Hugo antes también que hemos hablado con él, representar al país, poder llegar a participar y ojalá traerse algo para casa, ¿verdad? Hombre, ojalá. Pues vale, muchísimas gracias, Leire, que tengas mucha suerte y nos vemos en las canchas. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en el frontón exterior de aquí del Polideportivo de Canals, en el Open Nacional, último Open Nacional valedero para el máster, y estamos con Elisa Comendador, que es la número 1 del ranking de cadete en paleta goma femenina. Buenos días, Elisa. Buenos días. ¿Qué tal estás preparada para el Open? ¿Cómo te ves? Sí, yo me veo con buenas expectativas, pero sin entrenar demasiado esta semana ni dentro de dos. Vale, fantástico. Te hago más o menos las mismas preguntas para ver qué tal opinas tú. Entre pala y olímpica y frontenis olímpico, ¿alguna preferencia? Pala, Prefieres pala. porque es más de aguantar y yo normalmente no me la juego tanto. Vale, preferirías pala. Ya sé que a veces es preguntar entre dos hermanos o entre papá y mamá, pero bueno. Pero yo pala. Y dentro de la pala, ¿algún golpe que te guste mucho? No sé, ¿tienes algún golpe porque te sale mejor? Porque... La tabla, Vale. las dos paredes. Muy bien, perfecto. Hablando un poco sobre esto, ¿vas primera? Sí. Es la última prueba valedera para entrar en el Masters. ¿Te ves con posibilidades de llegar Hombre, al máster ya como que primera? Como estoy jugando así, todo el circuito y todo, estoy bien, pero sin entrenar, pues supongo que jugaré bien. No sé. Te haría ilusión, ¿verdad? Claro. Vale, y una cosa ya para no molestarte mucho más. Algo así como le estoy preguntando a todos, como algo así para futuro, como un sueño. Sueña, o sea, déjate llevar. ¿Qué te gustaría llegar en el frontón? Llegar a un mundial. Sí, Para jugar un mundial con Argentina. muy bien. Todos me estáis contestando lo mismo, poder representar a España, llegar al mundial, y a todos os digo lo mismo. Ojalá que lleguéis, que nos representéis y que os traigáis algo para casa. Muchísimas gracias, Elisa. Suerte. Bienvenido a Canal, bienvenido a la Comunidad Valenciana una vez más. Tenemos a Hugo, que va primero del número 1 del ranking en olímpica y pala, en categoría cadete.
muchas felicidades. Muchas gracias. Antes que nada vamos a empezar con algo clásico, una pregunta fácil. ¿Qué te gusta más, la pala o el frontenis olímpico? Hombre, la verdad que desde pequeño yo afortunadamente empecé con las dos modalidades a la vez. Pero internacionalmente, que es lo que uno busca al fin y al cabo, yo creo que la olímpica es donde más disfruto. Donde Vale. más... Es como preguntar por papá y mamá, ¿no? Cuesta decidir, pero bueno, a veces prefieres una. Vale, y en la olímpica, que es el frontenis olímpico, que es el que más te gusta, ¿algún golpe preferido que te salga porque te sale mejor, porque te gusta por lo espectacular, por algo? No, mi padre me lo dice mucho. Yo creo que nací con me dice hasta mi entrenador, nací con la rebanada. Y yo creo que es un golpe que al ser zurdo pues es algo muy beneficioso. Claro, si te queda un ángulo muy bien, ¿verdad? Claro, muy cómodo. Muy bien. Vale, pues llegas como primero del ranking, como decíamos. ¿Cómo ves Canals, que es la última prueba puntuable para conseguir el número 1 definitivo del ranking? Bueno, pues me puse jugar con un compañero, con Ángel Rosique, para ver cómo nos veíamos y tomarnos a ver si dábamos un paso al frente y podíamos afrontar este torneo con muchas expectativas. Y a ver, de momento nos vemos bien y en la modalidad de pala nos vemos en cuartos de final. Vale, y para no marearte mucho más, que sabemos que estás un poco concentrado en la competición, un sueño de futuro, algo el sueño que todos tendrían, o que en este caso tú tendrías dentro del mundo del frontenis. Representar a mi país siempre ha sido el mayor. Conseguir ir a un mundial, un europeo, alguno así, ¿no? Sí. Pues desde Frontenis Tour te deseamos que llegues, que nos representes y que para España nos consigas algo, que te traigas algo para casa en un futuro. Muchas gracias.